Toca padre era, ¿no? Toca padre. Cuando me vean en un lapsus o lloroso, cosa que suele suceder, por favor, toca padre. Toca padre. Toca padre. Así es. Bueno, déjenme ordenar esto porque acá está. Bien. Hermanos queridos, hoy vamos a hablar de lo que decía recién en la oración David. Decía, Padre, enséñanos a ver como vos ves. Y hoy vamos a hablar un poquito de los sentidos con los que Dios nos ha dotado, pero específicamente el sentido de la vista. ¿Cómo vemos? Hace muchos años atrás, 60 por lo menos, estábamos con un grupo de la escuela secundaria, porque estábamos haciendo acopio de donaciones de todo lo que fuera comestibles, porque íbamos a hacer una gran rifa. Y estábamos ese grupo al frente del reloj público, acá a la entrada de la falda. Sobre este costado, al lado del TEC, había un gran almacén de los hermanos Masich y habíamos ido a pecharlos a ver si los turcos nos daban mercadería, cerquita de donde vive Tommy. De hecho que salimos gozosos porque la tía María, hermana de los hermanos Masich, era profesora en el colegio comercial. Y cuando salimos nos quedamos en la vereda muy contentos porque teníamos un montón de cosas que nos habían donado y nos quedamos mirando hacia la ruta. ¿Qué es lo que vi yo? Que de la vereda del frente había un papá, una mamá, un varoncito y una nena. Todos tomaditos de la mano, papá de un lado, mamá del otro, en el medio los nenitos. Y yo observé que venía desde la zona de Centro Hogar una camioneta Apache, que era de un muchacho de acá de la falda, el pollero, venía echando humo y a 70, 80, 90 kilómetros por hora. Papá, mamá con los nenes intentan cruzar y uno de los nenitos se suelta de la mano y se cruza. ¿Qué es lo que vi yo? Vi un nene volando en el aire después del choque, los zapatos por un lado, por el otro, y yo salí disparando por la vereda de la casa de Tommy y desde la casa, desde la farmacia Margiota, me asomaba y miraba. Una historia. Pasaron 16, 17 años, 18 años, ya cercano a los 30, yo trabajaba en el Hospital Domingo Funes y a mí me tocaba ir a hacer el internado, las terapias respiratorias, gente que estaba bastante tiempo internada, y me encontré con un muchacho que era de Casa Grande. Le hago la terapia, pero el problema que tenía, que este chico tenía un tumor frontal cerebral y el ojo literalmente estaba fuera de su cara. De hecho que estaba vendado. Y entonces la enfermera me dice, Daniel, por favor, ven y ayúdame. Imagínense ustedes lo que yo estaba viendo cuando sacaron esa venda. Dos maneras distintas de ver. Aquella que con temor vi a ese nene volando al que no le pasó nada. Tuvo una fracturita nada más en la mano, en la muñeca. Pero este muchacho era de Casa Grande, era conocido mío y estaba en esa situación con el ojo afuera. Ahí tuve que intervenir. De hecho que yo ya conocía al Señor
y sabía lo que era la misericordia de Dios. Peguen un paneo, mírense en unos a otros, mírense en unos a otros, por favor, mírense. Los sentidos de nuestro cuerpo, la vista, los que todos conocemos, la vista, los ojos, el olfato, nariz, el gusto, la lengua, el tacto, la piel, el oído. Hay otros sentidos en nuestro cuerpo, pero estos son los más conocidos. Estos sentidos que tenemos en nuestro cuerpo juegan un papel fundamental en nuestra vida, porque nos permiten percibir, acopiar y dar respuesta a las distintas actividades de nuestra vida, a lo cotidiano. Juegan un papel fundamental, ya que el cerebro, por medio de estos órganos que tenemos, son los que interpretan lo que estamos viendo y nos permiten interactuar con el medio que nos rodea. ¿Están hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Dicha esta simple introducción, es sumamente importante que nos preguntemos, ya que tenemos ojos, ¿es lo mismo ver que mirar? No. Ya que tenemos nariz, oler que olfatear. Ya que tenemos lengua, el gusto que gustar. Ya que tenemos piel, sensibilidad que ser sensibles. Oídos, oír que escuchar. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Recordemos que tener estos sentidos primordialmente nos permiten desarrollar su funcionalidad específica, vuelvo a repetir, pero es el cerebro, bíblicamente, nuestro corazón, el que interpreta y permite interactuar con lo creado. Especialmente para aquellos que hemos conocido al Señor, que sabemos de su bondad, de su amor, de su presencia en nuestro ser. Es por eso que dice en Proverbios 4:23, enfatiza la importancia de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice. ¿Lo pones? Sí, ahí, sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar nuestro corazón implica proteger nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos más íntimos, ya que estos determinan el rumbo de nuestras vidas. Aferrarnos al Evangelio, a tener una permanente conexión con Dios y descartar la basura de nuestras vidas es sumamente importante. Una vida de oración, de meditación en su palabra y la acción es en consecuencia la que va a modificar nuestras conductas. Casi se diría que tenemos que aprender de nuevo, aprender a ver, aprender a mirar. En Mateo 12, 34 al 35 o al 37, Jesús era bastante duro con los fariseos, ¿no? ¿Qué les decía? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Jesús enseñaba contestando a los religiosos de entonces y a los de ahora. O sea que nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tenemos en nuestro corazón?
¿De qué cosas llenamos nuestro corazón? Esa computadora preciosa de nuestro cerebro y nuestro corazón, ¿de qué se llena? ¿De cosas buenas o de cosas malas? Yo os digo que de toda palabra ociosa, dice en el 36, que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Esto viene a colación claramente de lo que hay en nuestro corazón y lo que decimos, de lo que decimos. Es fundamental en él, se alojan nuestros temores, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros logros, nuestra historia, nuestro pasado, nuestros gustos, nuestros aprendizajes, y podríamos poner un sinnúmero de etcétera, 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 porque sin duda nuestra vida pasa por ahí. Pero en cambio, no es una simple expresión de deseos. Debemos permitir que el precioso Espíritu Santo haga los cambios que cada uno necesita. Puede que nosotros le digamos al Señor: cambia mi vida, Señor, cambia mi corazón. El Señor puede decir: se ha hecho. Él obra milagros. Amén. Pero generalmente esto no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque el Señor ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos llenamos, de lo que nos cargamos, de las cosas que pensamos, de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que olfateamos, de las cosas que tocamos, de lo que vemos, sea bueno o sea malo. Debemos permitir entonces que el Espíritu Santo nos ayude a hacer lo posible. Hacer lo posible. Cuidar nuestro corazón es cuidar el propósito de nuestras vidas. Mire, hace unos cuantos años, el pastor Ney, ¿cuánto hace que vino? Ney. Creo que fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, entonces estamos hablando de 4 o 5 años, sí, fácilmente. Me quedó algo que él dijo al vuelo, porque dice, hay mucho más todavía de esta predicación. Ceci dijo, haciendo referencia a la cruz de Cristo y lo que había significado para cada uno de nosotros la cruz de Cristo, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero enfocarme en la victoria del Señor Jesucristo, que fue en su resurrección, ¿no? Que es nuestra victoria también, la resurrección de Cristo. Él venció a la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, esta resurrección, en esta resurrección del Señor, había un cúmulo de discípulos que vieron también. Entonces vamos a leer este pasaje y después vamos a ver cómo vieron ellos. ¿Les parece? Bueno, dice así: en el primer día de la semana, estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, estoy hablando de Juan, ¿lo tenés ahí? Ya. Ahí va. Ustedes me siguen. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, es de suponer que era Juan, ¿no es cierto? Que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos
puestos allí, y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, dice. Pero María, estamos hablando de María Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Un momento, tomo agua y seguimos. Qué historia, ¿no? Qué preciosa. Muy bien. Ahora vamos a ver. María Magdalena, dice en el 1, va al sepulcro de mañana y oscuro. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corre a Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, habíamos dicho Juan, y dijo: se han llevado el sepulcro a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. La pregunta que cabe es: ¿qué vio María Magdalena? Temprano, oscuro, la falta del cuerpo del Señor, sin que se sepa dónde está. Un grillito, ¿no? Se puede ver de noche, muy temprano, la piedra removida, adentro del sepulcro, si está de lejos, es imposible, ¿no? Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, lo dejamos ahí. Corrían juntos, pero el otro corrió más rápido y llegó antes que Pedro. Bajándose, dice que miró, pero de afuerita nomás, no entró. Y vio los lienzos, dice el sudario, no con los lienzos, sino enrollado aparte, con detalles reales. Vino entonces el otro discípulo, el primero, y entró y vio y creyó. ¿Por qué? Porque al ver, recordó lo que el Señor le había enseñado, que era necesario que Él muriera y al tercer día resucitara. Lo recordó, pero después de que vio, creyó, con los ojos de la fe. Luego dice que María estaba afuera llorando y se inclinó para mirar adentro. Vio a dos ángeles, vestidos blancos, cabecera. Me falta Pedro, claro, Pedrito. El versículo 6. Pedro entró y vio los lienzos y el sudario. No los vio juntos, sino enrollados aparte, uno y otro. Vio detalles reales. Y ahí es cuando viene Juan, que ve y cree, ¿no es cierto? Ahora María, en el 11, estaba afuera llorando y se inclinó para mirar adentro. Y vio dos ángeles, vestidos blancos. Uno en la cabecera, otro en los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Cuando se volvió y vio allí a Jesús, que estaba allí,
mas no sabía, dice, que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Dice, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuida la huerta, le dice, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, dice. Jesús le dice, María, volviéndose ella, lo reconoce y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Por lo menos acá vemos 6 formas de ver que de alguna manera nos incluyen a cada uno de nosotros. A veces vemos por lo que sentimos. Recordemos, cuando yo estaba mirando al nenito que se cruzó y que le pegó el tortazo a la camioneta, tuve un jabón, un miedo y disparé, ¿sí? Veo por lo que siento. María estaba en la misma situación. Veo limitado Juan cuando se agachó. Veo y comprendo por medio de la razón Pedro. Por otro lado, veo con tristeza, con confusión. No puedo ver con claridad cuando mi alma está turbada. La vemos de nuevo a María Magdalena en esta situación. Ahora, se puede ver cuando Jesús nos llama por nuestro nombre, el caso de María Magdalena, y dejamos para el último lo de Tomás. Yo, si no meto el dedo en el agujerito de sus manos y en el costado, no voy a creer, ¿no? María Magdalena está condicionada por su temor y la posibilidad de que le roben el cuerpo del Señor. Al ver la piedra removida, corre hacia Pedro y todos sabemos lo que dijo, ¿no? Se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Cómo sabe María de que se habían llevado el cuerpo del Señor? ¿Dónde lo habían puesto? Si fue temprano, al sepulcro, de noche y aún de lejos, argumentos. Esa es una forma también de ver, ¿no? Sus pensamientos, sus temores, la inseguridad, las dudas, nos hacen ver a veces lo que no vemos. Tenemos al Señor, pero vemos o pensamos oscuro o negativo. De esta no salgo, de esta no lo puedo superar, no puedo salir de este pozo en el que me encuentro, cuando en realidad aquel que nos puede sacar del pozo es el Señor, ¿no? Mirar con optimismo. Cuidado con nuestro corazón, con nuestra forma de pensar. La segunda forma de ver es la del discípulo que vio, agachándose, entró Juan y vio descuidadamente. La tercera forma de ver es la de la razón, Pedro, que vio los lienzos puestos ordenadamente, los ve con audacia, impulsivo, él se mete. ¿Cómo era Pedro, no? La cuarta forma de ver es Juancito, que entra, había venido primero, dice, ve y cree con los ojos de la fe, ¿no es cierto? Porque hasta allí no habían entendido que era necesario que Jesús resucitara de las muertes. La quinta es la que dijimos de María, es cuando no lo vemos a Jesús y cuando Jesús nos llama por nuestro nombre, María, le reconocemos. La última forma es la de Tomás y lo dejamos ahí. Ahora, una forma de ver es con falta de fe, la de Tomás, ¿no? La de Tomás. 8 días después estaban todos reunidos y también Tomás, y llegó Jesús. Hubo tensión de alguna manera en el ambiente. En el 27, y dice, Jesús le dice a todos, pasa a vosotros, y le dice a Tomás, pon tu dedo y tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío, y creyó. Jesús responde, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro sentir condiciona nuestra manera de ver. Esto se da porque percibimos lo que vemos
como somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos personas individuales que pensamos, que estamos nutridos de costumbres, de formaciones, de conductas, de hábitos, de situaciones que han formado y forjado nuestra vida a golpes o con cariño, con amor o con desdicha, con situaciones extremas. Cada persona es un mundo. Percibimos entonces lo que hay en nuestro corazón. Ahora, al cambiar nuestra forma de pensar y de sentir, transformamos nuestra manera de ver. Nuestra manera de ver. Lo que a su vez modifica la manera en que interpretamos las situaciones que nos relacionan con el medio en donde nos movemos y con nuestro entorno. No es lo que vemos, sino lo que nos parece. La mente es nuestro intérprete, nuestro corazón es nuestro intérprete. Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón para que podamos ver de una manera totalmente distinta a la que nuestros ojos están acostumbrados a ver. Tenemos que ver más allá. Esto hacerlo como lo hacía el Señor Jesucristo. Los ojos captan la información, pero es el cerebro y el corazón quien la interpreta basándose en las experiencias, en nuestras creencias, en nuestras emociones, en todo lo que ha ido acumulándose en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la vida. En segundo lugar, nuestras emociones actúan como una barrera que nubla nuestra visión y nos impide ver otras posibilidades. Vemos lo que queremos ver. En tercer lugar, es necesario tener coherencia en nuestros pensamientos, lo que pensamos y percibimos. Al cambiar la forma de pensar, eso tendrá un impacto tremendo en nuestra forma de sentir y viceversa. Debemos cambiar nuestra forma de percibir y esto es sumamente importante. ¿Cómo cambiar nuestra manera de percibir? Bueno, si hemos actuado de una manera hasta hoy, podemos cuestionarnos y decir, ¿hay otra manera de percibir? ¿Hay otra manera de responder ante esta situación que me toca vivir en este momento? ¿Habrá algo? Porque puede que nosotros digamos a ese señor que se sienta al lado nuestro y que le sentimos olor a pichín porque tiene la desgracia de tener un problema de próstata y a lo mejor se le escapa un poquito y tiene un olorcito fuerte. Y nosotros decimos, este viejo chancho. No, perdón, eso es lo que pienso yo. Ustedes no. No, quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Entonces, cuestionar esta forma que tenés, Daniel, de pensar y decir, ¿de qué manera lo puedo ayudar? Es distinto, ¿no? Esa barrera nubla nuestra visión y nos impide ver otras posibilidades. Es necesario tener coherencia en nuestro pensamiento, es decir, que aquello que decimos ser, tenemos que hacer. No podemos decir y hacer lo que nos place, no es así en los caminos del Señor. O hacemos lo que el Señor nos pide, o replanteémonos entonces nuestro cristianismo, ¿no? Es necesario tener coherencia. Al cambiar la forma de pensar va a tener un impacto tremendo la forma de sentir y viceversa. ¿Cómo cambiar nuestra manera de percibir? Dijimos cuestionando, modificando los pensamientos, las posibilidades y enfocar nuestra vida en la acción. Si nos quedamos con el mero pensamiento de que esta persona tiene mal olor,
Use ese ejemplo, discúlpeme, puede ser alguien con olor a queso, o olor a axila, o esas cosas que a veces aquellos que tenemos la gracia o la posibilidad de perfumarnos, encubrimos a veces. A lo mejor nos bañamos una vez por semana, pero el perfume, viste, soluciona muchas situaciones, ¿no? ¿Les pasa a ustedes o no? El inicio Tito. Ay, Dios. Mire, Pablo que había tenido el encuentro con el Señor, es maravilloso. Romanos 12, 1 y 2, nueva traducción. ¿Lo tenés en nueva traducción viviente, por favor? Por favor. Nos acordamos todos de este pasaje, ¿no? La traducción Reina Valera dice, como dice la... ya se me trabucó. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice después, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad. Póngame un 10. Claro, póngame un 10, estuvo bien. Veámoslo en la nueva traducción viviente, a ver si nos aclara un poquito. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Qué es esto de entregar nuestro cuerpo a Dios? ¿Es seguir viviendo como queremos, como pensamos, como nos parece? ¿O ya somos hijos de Dios, coherederos con Cristo? Estamos en una nueva misión ahora. Debemos entregarnos a Dios con uñas y dientes, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestros pies, como decía Braida hoy, hablando de predicar a la acción, ¿no? De predicar todos los días. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, dice, por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, agradable, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿El próximo? ¿Hay uno más? ¿Ya? Ahora, más claro que esto, echémosle agua. Ahora, dijo el lechero, el tema es así, ¿Vamos a seguir con las redes? ¿Vamos a seguir con YouTube? ¿Vamos a seguir con las noticias de un mundo que se debate en 1000 problemas? ¿Qué injerencia puede tener nuestro oído atento, nuestra vida atenta a las noticias nefastas que se escuchan en el mundo? No hay solución. Porque está escrito que esto se va a revoltillar de tal manera hasta que el Señor venga. Y nosotros ocupados, no, déjame ver qué dijo Milei, a ver cómo está el dólar, a ver cómo están los negocios, cómo viene la economía, qué es. Yo no digo que nos abstraigamos de todo. Conocemos algún rudimento, basta, suficiente. No va a tener injerencia en nuestra vida, en las vidas de la nación, menos del mundo. Ahora, el Señor retarda su venida para que nosotros prediquemos el Evangelio. No sé si nosotros vamos a llevarle el Evangelio a todo el mundo, no lo sé, sería pensar ya en muy grande, pero lo que tengamos al alcance de nuestra mano. Ahora, si estamos cargados de noticias nefastas, de preocupaciones, de dolor, de sufrimiento, de ciclones, de abatimiento, de guerra, de rumores de guerra, de problemas, ¿qué le vamos a llevar a la gente? En cambio,
si abrazamos al Señor y nos nutrimos de su palabra y tenemos un tiempo de oración, de meditación en su palabra, y nos nutrimos de su presencia, y se hace real y efectiva la cobertura que el Espíritu Santo quiere dar, cubriéndonos y adentro nuestro, guiándonos, la cosa va a ser distinta. Vamos a entender la misión y nos vamos a entregar con dedicación a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de no amoldarnos a las cosas del mundo, es justamente eso. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos los pies en la tierra, pero tenemos que tener nuestra cabeza en los cielos. Ahora, si nos nutrimos de toda esa porquería, vamos a agarrar un arma, porque lo que vimos es alguien que viene con armas para reprimirnos o para darnos. Es imposible que sea así. Romanos 12, 1 y 2. Así que tengamos en cuenta este Romanos 12, 1 y 2, porque es fundamental. Si lo queremos más bien sencillito, esta es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que decidir abrazarnos al Señor definitivamente. Dejar de jugar a dos aguas, a dos puntas. Un poco un pie en el mundo, un poco en el cordón de la vereda y otro pie abajo, ¿no? Y esto es una decisión voluntaria. El amor también es una decisión. Tenemos que decidir amar a Dios y amar al semejante. Y así también es sumamente necesario para que cambie nuestra manera de pensar. Y esto va a redundar, ¿saben en qué? En tener ojos más puros, más santos, más penetrantes. Nos va a permitir ver como veía Jesús. ¿Les gustaría ver cómo veía Jesús? Vaya si nos gustaría. Este cambio de pensamiento guiado solo por Dios va a producir una renovación de nuestro entendimiento, permitiéndonos así entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios sabemos que siempre ha sido buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, yo le puedo pedir a Dios este milagro. Señor, haceme. Dios no quiere robots, convengamos. Quiere hijos que tomen la decisión firme, fuerte, sólida, de seguirlo. Y seguirlo implica un montón de cosas y renunciar a otro montón de cosas. O sea que es una decisión, Yo debo decidir a hacerlo y para ello deberé dejar algunas conductas y luego incorporarme a los cambios. Solo no voy a poder. Juan 15 lo dice así, que debo permanecer unido a Él. Permitir que Dios, el Padre, como hortelano, como labrador, limpie los yuyos y porquerías que nacen alrededor, pero yo tengo que estar bebiendo de la savia de Jesucristo. No hay soluciones mágicas. Yo debo decidir cambiar. A ver, ¿qué otra cosa tengo? La razón de nuestra visión insegura o parcial. Hola Viri, ¿qué haces? La razón de nuestra visión insegura, parcial, deficiente, es que todavía nos prendemos a todos los rudimentos de las cosas que nos ofrece el mundo. Miren, costumbres, modas, la TV, las redes, las modas, los placeres, el deporte, los gustos, el trabajo y otro montonazo de cosas que cada uno sabe. Y no a Cristo. Pablo estaba preocupadísimo con este tema
y les escribe a los hermanos de Colosas, en Colosenses 2, de 6 al 10. ¿Lo tenés ahí? Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Perdón, ¿lo explicamos? Dice que tenemos que andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, acción. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y dice que, miren, que nadie los engañe por medio de huecas sutilezas. Estas huecas sutilezas son filosofías, son historias, son cosas de las que hemos gustado en otro tiempo cuando no conocíamos al Señor. Pero las tenemos que dejar atrás. Basta ya. Basta de glotonerías, de juergas, de bebidas y otras hierbas. Por lo que el Señor Jesús dice, habita toda la plenitud de la... Todo está en Él. Todo lo tenemos en Él. Estamos completos en Él. No busquemos en otro lado. En Él estamos completos. En Él estamos... No podemos dejar, por lo tanto, de observar, de mirar, de ver, ahondar, profundizar en su vida, en sus actos, sus pensamientos, sus reflexiones, sus acciones, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Mirar a Jesús en el poder del Espíritu Santo es ver la obra completita. Dios en su infinito amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por cada uno de nosotros. Fue a la cruz, derramó su sangre en la cruz, nos limpió de los pecados, nos dio vida eterna. Consumado es, dijo el Señor, ya está. Pero el Señor en su bonomía, en su amor, en su misericordia, no los voy a dejar solos, dijo. Les dejó al Espíritu Santo de Dios. El ayudador, lo tenemos con nosotros y en nosotros, aquellos que hemos recibido por fe. Vaya si tenemos la presencia de Dios. Descubrámosla, empecemos a buscarla, empecemos a sentirla, empecemos a ver a Cristo y a ver cómo lo hacía Él. No nos olvidemos que todo el trabajo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Toda esa obra preciosa lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Jesús lo explica de esta manera porque mirándolo a Él, tenemos una nueva manera de ver. Gracia. Vemos la gracia del Señor Jesucristo, el regalo de su amor, de su misericordia. Eso que lo suple todo. No hay nada que pueda quedar de la misma manera cuando se manifiesta la gracia del Señor. El regalo de parte de Dios, de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, de la forma en que nos ha bendecido, de la forma en que se comporta con nuestras vidas. Todo es bueno, todo es agradable, todo es perfecto. Vayámonos a alguno de los últimos pasajes, por favor, el de Lucas 10. El mismo Jesús lo plantea así en Lucas 10. Un intérprete de la ley, es decir, uno que la manjaba lunga, que sabía la palabra, que conocía, un religioso, una persona capacitada, se levantó y le dijo a Jesús, para probarlo, parte de las cosas que hacían también los fariseos, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Jesús, escueto, sencillo, le dice, haz esto y vivirás. Así, sencillito, ¿sí? Pero él queriendo justificarse a sí mismo como para sacar chapa y decir, yo soy intérprete de la ley. ¿Sí? Justificando. Pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, los perros samaritanos, aquellos que los judíos los tenían ahí como ninguneados, ¿sí? Un samaritano, ¿a dónde estoy? Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aconteció, seguimos el 35, ya está, 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídeme de él, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí. ¿Quién pues de estos 3? Le dice Jesús, parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús vuelve a repetir estas palabras, ve tú y haz lo mismo. Mire, de este pasaje de Lucas 10, a ver, un segundo nada más, acá está. Esto es un calco o un ejemplo o una enseñanza de lo que es mirar como mira Jesús. Mirar como mira Jesús. Descartado el levita y el sacerdote, porque dice que vieron. Pero ¿qué le decía a su corazón? Este tiene olor, este es un andrajoso. Se lo merecía, por eso lo golpearon. Vaya a saber los argumentos. Lo que había en el corazón era lo que habían visto. Pero el buen samaritano dice que en primer lugar hay 12 acciones que hace este hombre. Y es una forma de mirar como Jesús. Primero vino cerca de él. No es cuestión de pasar por el lado. No es hacer la gran Daniel cuando vio el nenito ese que volaba por el aire, que se escondió detrás allá en la esquina de la farmacia. Viéndole, vino cerca de él, viéndole, movido a misericordia, es el tercero, acercándose, viendo sus heridas, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su auto, el caballo. Nosotros no usamos caballo, usamos auto ahora, pero es una buena enseñanza. Lo puso en su caballo, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al dejar el mesón, partió dejando dinero, le recomendó al dueño del mesón, cuidado para la persona esta, y cuando él vuelva, si había algún otro gasto, se iba a hacer cargo de él. Primero Corintios 13:13, ¿lo tenés?
Ya termino. Que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pregunta: ¿cómo miraba Jesús? Él lo hacía con misericordia, con amor, deseoso de darnos una mano. No importando que iba a la cruz, afirmó su rostro y siguió caminando. Lo hizo con gozo, con el peso del pecado de cada uno de nosotros. Un peso que lo agobiaba con toda seguridad. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, las historias del mundo de alguna manera se han encargado de cauterizar nuestra conciencia. Han puesto una barrera entre lo que Dios quiere y lo que el mundo propone. Pero tenemos que decidir renovar nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que decir: esto era antes, ahora es distinto. Tengo una nueva manera de pensar. Ya no miro a la gente con horror ni con miedo, sino como una posibilidad de ayudarla. Ya no miro a un pobre o un andrajoso por la situación en la que está, sino cómo puedo sacarlo de esa situación. Mi olfato ya tiene que volverse en el Señor Chanel. No sé cómo es el perfume Chanel, pero dicen que es muy rico. Es caro. Bueno, tiene que ser de esa manera. ¿Qué es lo que toco? Es bravo tocar un ojo salido afuera del globo ocular. Pero el Señor me dio la gracia de poder hacerlo y ayudarlo. Cuando vemos a alguien tirado, espanzurrado, con algún problema, sangrando, o alguien que sale desesperado y nos busca en nuestra casa, ¿cómo no disponernos de poner el auto, de llevarlo, de ayudarlo a cargar? Nuestra vida cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. Nosotros estamos para eso, para hacer las obras que el Señor... Nosotros somos el brazo extendido de Dios aquí en la tierra. Y el Señor lo ha hecho posible y nos ha dado su Espíritu Santo para que realmente cada uno de nosotros decidamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? Amén. ¿Oramos? Querido Dios del cielo, te bendecimos y alabamos y te damos gracias por tu palabra, porque cala profundo a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y nos hace replantearnos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Hay una sola forma, Señor, y esto lo sabemos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a decidir no contaminarnos, a decidir nutrirnos de toda palabra y de toda cosa buena que viene de ti, Señor. A poder tener un tiempo de relación contigo permanente, Señor. Y que nuestros actos estén guiados por ti en todas las cosas. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.